Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta presentación del programa académico de teología de la Universidad Intercontinental. Mi nombre es José Luis Franco, soy el director académico de la licenciatura en teología y les doy la bienvenida. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Y primero, antes de presentar el programa, quiero decir que no es un programa académico de teología, porque no todo el mundo tiene un imaginario de qué harán esas personas que están en esa escuela. Aquí no se viene a rezar, no se viene a practicar sacramentos, no se viene a meditar. Aquí, como en otra cualquier carrera, sociología, medicina, se viene a estudiar. Y lo que se estudia en teología es las manifestaciones de lo religioso, específicamente lo religioso católico, pero las manifestaciones de lo religioso en la sociedad, específicamente en la iglesia, cómo se da, qué características tiene, cómo se estudia, con qué métodos, qué tipos de especialidades hay, y más o menos eso se va viendo. Entonces les voy a hacer una presentación muy general de nuestro programa de teología. Primero, ¿por qué estudiar teología? ¿Y por qué estudiarla en la UIC? Uno dice, bueno, hay un montón de opciones. Hay opciones en el área de la salud, hay opciones en el área social, humanística, tecnológica, de desarrollo, de la comunicación. Hay un montón de opciones, no solo en esta universidad, en el ámbito universitario, hay muchísimas opciones. ¿Qué ofrece la teología que no ofrezcan las demás? La mayoría, exceptuando un poco las humanidades, te ofrece conocimiento técnico, conocimiento práctico. ¿Para qué hacer con el mundo? ¿Qué hacer con las realidades con las que nos encontramos? Con el comportamiento humano, con las piedras, con los ríos, con las aves, con los minerales, con la psicología. ¿Qué hacer con esas cosas que aquí nos encontramos con estas realidades? Y cada una tiene una manera de ver la naturaleza, las personas, la sociedad, la historia, la cultura. Cada quien tiene su forma de acercamiento. Pues la teología también tiene su propia forma de acercarse y lo va a ver mediada por la fe en Dios. Aquí un elemento importante es que creemos que Dios se comunica en la historia, que deja sus señales y a partir de esas señales se hace creíble, se hace razonable una fe religiosa. Y se trata de ofrecer en el mundo este punto de vista que solo la teología puede dar, de qué es lo humano, de qué es la creación, de qué es lo religioso, de qué es Dios, desde el punto de vista de la fe. Se puede hacer desde el punto de vista de otras ciencias de lo religioso, la sociología de la religión, la psicología de la religión, la antropología religiosa, incluso desde la cultura. Hay varios acercamientos, pero no es lo mismo verlos desde un perfil que desde otro perfil. En la teología no es lo mismo ver la creación como criatura de Dios a verla solo como un instrumento material. Esa manera de acercarse y de ver a las personas se cultiva en esta carrera. Y esta carrera, como en otras universidades, tiene su propio perfil. Aquí vamos a insistir sobre todo en la cuestión misionera, en la cuestión de todas las personas. Estamos buscando quiénes somos y llegar a nuestra felicidad. Y todos nos sabemos enviados para diferentes cuestiones. Yo me siento enviado para esta comisión en la vida, yo me siento que soy para esto otro. Y aquí insistimos mucho en llevar la fe, en analizar la fe. Pero también su perfil es desde la cultura. No la fe en sí mismo, sino la fe en la cultura y otros valores culturales. Y también el diálogo con otras tradiciones religiosas. No estamos solos. Hay otras tradiciones religiosas, varias más antiguas que la tradición cristiana, y con ellas interactuamos. En otras escuelas ponen más énfasis en la vida religiosa, o en la vida sacerdotal, o en la espiritualidad, o en otros aspectos. Nosotros, misión, cultura, religiones. Aunque tengamos las mismas materias, pero las llevamos a diferentes lugares. También tenemos un cuerpo docente con muy buen nivel. La mayoría son doctores. Y es decir, hay más doctores que con grado de licenciatura. Y cuando decimos grado de licenciatura en teología, equivale a maestría,
porque aquí se le llama bachillerato a los 4 años de teología primeros, y luego se le llama licenciatura a lo que civilmente sería una maestría. Y se le puede decir maestro o doctor, y hay otros que estudian la maestría en teología y aparte el doctorado, o sea, como un postdoctorado. Entonces tenemos un promedio arriba de un nivel de maestría como promedio, de una maestría civil. Y cada profesor es especialista en las materias que da. Vamos a ver al final qué materias son las que se dan. No te dan varias áreas. Un profesor que te da historia de la iglesia dice, yo soy bueno para historia de la iglesia, pero no te voy a dar cuestiones de iglesia o de sacramentos, porque no es que no sepan, no es mi especialidad. Y lo hacen con enfoque plural. No estamos cerrados a otras perspectivas, a otras tradiciones, aunque aquí el enfoque plural es abierto, es crítico y es, diríamos, un poco de avanzada. Hay lugares en donde el enfoque, sin dejar de ser plural, se fija más en la tradición. Aquí, como es misionero, más en la perspectiva. Y además es un modelo flexible. ¿Qué significa flexible? Que no importa si llegas en enero o en agosto, que es cuando abre, si empiezas en enero, pues empiezas, diríamos, con unas materias y ya después las que no has llevado se te acomodarán en el camino. Se te hace un flexible. Y tampoco tienes que llevar todas las que se te ofrecen por semestre. Decir semestre es nada más para darle un orden. O sea, porque en realidad es solo, como es flexible, pues técnicamente no deberían llamarse semestres, porque se lleva las que vas pudiendo inscribir, pero no puedes inscribir cualquiera si, por ejemplo, te hace falta más conocimientos teóricos, no te vamos a dar al principio las de conocimientos prácticos, las de pastoral. Entonces, hay algunas que sí tienes que llevar al principio. Por ejemplo, no se te va a dar primero las cuestiones de iglesia, si no se te dan primero las cuestiones de fe, porque la iglesia hay fe, entonces la fe es antes. Entonces, hay cierta lógica, pero hay flexibilidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dice, es que seas un profesional que sepas conceptualizar, que sepas decir, el concepto salvación, el concepto liberación, el concepto redención, el concepto misericordia, el concepto justicia, pero que no solo sepas decir de qué se trata el concepto, sino que lo puedas explicar, pero que también lo puedas analizar a nivel teórico y sistemático y hermenéutico. O sea, teórico lo entiendo, sistemático lo puedo acomodar aquí en una perspectiva histórica, lo puedo acomodar en una perspectiva social o cultural, pero también lo puedo interpretar en el lugar donde yo estoy viviendo. A la vez que en un contexto poderlo aplicar en base a esa formación, porque se te va Biblia. Ahorita vamos a ver qué es eso de dogmática, histórica y pastoral, y métodos propios para cualquier ambiente. Aquí se trata de capacitar para un ambiente más global. Hay escuelas que te capacitan para un ambiente más local, otras más nacional. Aquí vamos más hacia un ambiente más global que no te incapacita para la local y nacional, pero sí tenemos, diríamos, entramos en diálogo con otras perspectivas. Y cuando salgas, tú serás capaz de explicar y analizar las principales afirmaciones de la fe. Distinguir las diferentes posturas de ética de la vida, sobre el divorcio, sobre la clonación, sobre la sexualidad, sobre la política, la economía, las diferentes áreas de la ética, que puede ser a nivel de la ética personal, social, de la biológica, qué onda con los clones, el proyecto Genoma Humano, toda la cuestión de la nanotecnología, especialmente ahorita que, por ejemplo, tenemos una vacuna con ARN como mensajero. Y entonces estas tienen que ver con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con lo que se puede hacer a nivel medicina con el ser humano? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué tan abiertos estamos? Etcétera. Y que tengas una visión panorámica dónde se hizo esa teología. Entonces, saber un poco de la historia de la iglesia y del contexto socioreligioso y cultural, para ir ubicando esos saberes. Ahora, ¿a qué te comprometes si te inscribes aquí en la WIC? Esperamos que así sea. Tienes que hacer prácticas. Actualmente están las prácticas a partir del 5º semestre y el servicio social a partir de lo que es equivalente al 7º semestre. Les digo que es solo una nomenclatura porque el programa es flexible.
Las prácticas las puedes hacer en tu lugar, en alguna escuela, en tu parroquia, en la diócesis, en alguna asociación religiosa o civil. Cuando decimos comunidad de adscripciones, donde tú vivas. Pero también las puedes hacer en instituciones públicas como cárceles, centros de derechos humanos, algún partido político, etcétera. O aquí mismo dentro de la universidad, en pastoral universitaria. Estas son las prácticas. Y el servicio social también, solo que tienen, y ambas las tienes que registrar. Aquí hay un formato y se te da seguimiento, pero las tienes que resolver. Esas son requisitos. Sin estos no te podrías titular, los tienes que cumplir. ¿En qué trabajarías después de esto? La idea de esta escuela es que tú seas capaz de ofrecer tus servicios, que salgas y llegues a una parroquia y digas, yo a esta parroquia le puedo ofrecer acompañar sus grupos parroquiales, la formación en la fe, organizar la economía, sus relaciones en la diócesis. O sea, que tú seas capaz no tanto de ir a buscar trabajo, sino ofrecer acciones que tú puedas hacer a alguien, que seas más proactivo, más que esperar que se te ofrezca algo. ¿Dónde puedes hacer eso? En escuelas de todos los niveles. Porque ahora ya están pidiendo, porque las escuelas están incorporadas a la SEP, entonces piden que sus profesores tengan título. Entonces vas a necesitar estar titulado. Puedes hacerlo en diócesis, en parroquias, en organismos gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, en un organismo gubernamental tienen poca idea de qué es la iglesia, de qué es la religión, de qué es la revelación. No tienen mucha idea y de repente hablan del asunto sin mayor conocimiento de causa. A veces en la iglesia hacen al revés, hablan de política y economía sin saber demasiado, pero también en ese mundo se habla normalmente sin saber demasiado sobre estas cosas. Puedes hacer un asesor, puedes acompañar. En la radio, en la tele, en algún canal de YouTube, puede ser analista de eventos religiosos, de cuestiones, analizar religiosamente cualquier evento, sea político o social, presentador de temas religiosos, puedes crear tu propio canal, en editoriales de contenido religioso, en centros de derechos humanos, porque aquí se trabaja mucho el humanismo cristiano, en ARs, en asociaciones religiosas, congregaciones, etcétera, y obviamente investigación y publicaciones, escribir en revistas, escribir libros, asociarte a editoriales. Diríamos, sería lo básico. También puedes hacer productos para ofrecer digamos, al mercado religioso. Puedes hacer folletos, puedes hacer audiovisuales, puedes hacer algún proyecto tipo película o algo que puedas ofrecer con contenidos religiosos. Aquí también es parte de tu creatividad. Pero también, así como les dije, tienen que hacer prácticas y servicio social, tienen que tener acreditado un idioma. ¿Qué idioma para teología debes acreditar? Cualquier idioma moderno que ofrezca la universidad. Inglés, francés, italiano o alemán, o sea, nomás que esté siendo ofrecido. Cada uno tiene sus requisitos. Inglés te van a pedir 6 niveles, de los otros te van a pedir 4 niveles. El inglés es el que se recomienda porque o está escrito en inglés o casi todo lo de teología se traduce al inglés. Y además porque los horarios de inglés entran dentro de los horarios de las clases normales. Esos ya tienen calendarizados, no tienes que buscar horarios especiales, ya los tienen. Y puede que te toque estudiar junto con los de filosofía, los de pedagogía, ya hay horarios y se crean los grupos. Pero sí tienes que hacer esto, es un requisito no necesariamente académico, sino se llama co-curricular. Sin esto, la SEP no te va a liberar el título, ni aquí te lo ofrecerían. A grandes rasgos, esto es lo que se ofrece la carrera. Pero si lo vemos por materias, te voy a presentar el mapa. A ver, déjame ver Permítame un momentito. Hoy no se me quiere presentar el mapa. Ahora sí. Miren, ustedes tienen el mapa de materias. Aquí. Está por colores. Este color verde es para todas las materias de Biblia.
para que aprendas a interpretar la Biblia. Aquí no se interpreta literalmente. Aquí interpretamos la Biblia. Y para eso tienes que conocer un poco de la historia de la iglesia y un poco la historia de Israel para ver, sobre todo la historia de Israel, en qué contexto se produjeron los textos. Y ahí importa mucho la cultura, qué cultura había en esa época, ya entiendo por qué se dice así, y que no hagas una lectura literal. ¿Qué se entiende con esta palabra? Entonces hay que buscar las palabras. Un ejemplito, ustedes dicen Adán y Eva, pero en el texto bíblico no están pensando en no es un concepto personalizado, son conceptos teológicos. Y con Adán y Eva están diciendo las criaturas, hombres y mujeres de Dios, y todos los que tengan aliento de vida. Pero no necesariamente era una persona con dos ojos, de ese estilo. Pero si se lee literalmente, así es. Entonces, aquí te explicarían por qué es así, por qué en esa cultura así se decía, y por qué, aunque ahora se les adjudique esos nombres a personas concretas, cuando nacieron no eran así. Hay que también entender un poco la historia de la iglesia para entender cómo es que la teología ha ido avanzándose, así como la ciencia. Antes esto se decía así, ahora se dice así. Antes el mundo se creía que no era redondito y que era el centro del universo. Pues ya llegaron Copérnico y luego después Einstein y todos los demás que han visto este asunto y le han modificado muchas de esas teorías. También en teología pasa. Y en la historia de la iglesia se va viendo también eso, cómo todos los productos teológicos son relativos al tiempo y al lugar en que se hicieron y cómo se van interpretando hoy. Esta parte que está como anaranjadita es todo lo que se llama dogmático, que les dije al principio, también se llama sistemático, es a qué grandes conclusiones hemos llegado en nuestra historia y con el soporte bíblico y desde nuestra práctica, que es la práctica pastoral, a qué grandes conclusiones hemos llegado. Y es ahí donde se habla del concepto de ser humano desde la fe, que se llama antropología teológica. Vemos qué decimos de Jesús y Jesús resucitado, el Cristo, se llama cristología. Como aquí es sobre todo la perspectiva católica, se da mariología, cómo entendemos el evento mariano, qué entendemos por iglesia, cómo se es iglesia, qué características tiene, la misión en la iglesia, y también se da misionología. Por ejemplo, aquí está la misionología, que es uno de nuestros ejes, aquí está la antropología cultural y la fenomenología de la religión, aquí hay teología de las religiones, para también saber cómo perciben lo sagrado otras tradiciones que no sean la cristiana. Está la cuestión de la esperanza, y entonces aquí hay varias materias que son como las que a qué conclusiones hemos llegado. Estas son las cuestiones prácticas de la liturgia, los sacramentos, la ética de la vida, la ética de la sexualidad, las normas con las que nos conducimos, la práctica pastoral. Esta es la dimensión práctica, y hay una que es metodológica. Esta práctica, en esta metodológica, se trata de que ustedes desarrollen su capacidad de investigación. Al principio se les da esta materia de identidad y método de la teología, donde se les dice qué es teología, cuáles son sus métodos, y es básicamente el mismo método, o sea, también tiene su método como cualquier otra ciencia, y hay temas selectos. En los temas selectos, por ejemplo, hay un tema selecto en donde ven cuestiones límites para acompañar religiosamente, por ejemplo, el secuestro, los levantamientos, la pérdida del trabajo, los divorcios, las separaciones, los desaparecidos, que tengan herramientas psicológicas y pastorales para acompañar, no solo darles consejos de buena voluntad, sino tener herramientas. En se les habla sobre cómo se supone que hay que dar de manera hablada el mensaje, cómo se entrega hablado, y les enseñan dinámicas, estrategias, y estos son para la titulación. Entonces aquí van a hacer su tesina o tesis, porque aquí se pide tesina o tesis, cualquiera de las dos. Ahora también se pueden titular si tienen un promedio de 9.5 o más y no reprobaron ninguna en el camino. También se pueden titular por promedio. Hay otras opciones de titulación, pero las fundamentales también se pueden titular por trabajo social, o si ya tienen varios años que egresaron y no lo han terminado, pero ya han practicado esto, por experiencia profesional. Hay un procedimiento. O sea, hay otras formas, pero las básicas son por promedio general sobresaliente y por tesis o tesina, o sea, por trabajo escrito. Esas son las básicas. Hay otras que ustedes, ya estando aquí, se les van a explicar. Bueno, pues básicamente este es el plan de estudios que está en revisión, y puede que en un par de años ya no esté, así es que sigan metiéndose a la página, sigan entrando, para ver si sigue este plan vigente o ya está otro.
Ahorita se está proyectando uno en donde se va a dar mucho énfasis a la dimensión de acompañamiento espiritual y para que los laicos y laicas sean capaces de dar acompañamiento espiritual a otras personas, porque pues los curas y las religiosas son muy poquitos para tantos cristianos que somos, y la verdad es que no les da tiempo aunque quisieran. No es un asunto de mala voluntad, es un asunto de la vida no da para tanto. Entonces vamos a tener que entrar los laicos a este mundo, y es bueno que entremos para que la fe también nos la digamos los laicos, no solo que nos la digan, no la dicen bien, sí, pero no es la misma sensibilidad a que nosotros nos la digamos, la fe y las explicaciones de la fe, y la digamos a otros. Y esto cambia mucho también la forma como en la iglesia nos conducimos, porque si tú te haces profesional aquí, ya un presbítero que predica ya no va a decir cualquier cosa, porque tú estás enfrente y sabe que tú le sabes. Los vamos a ayudar a que se hagan mejores y más profesionales y presten un mejor servicio. Y también porque nosotros tenemos que entrarle. O sea, la iglesia es de todos y hay que meterle mano. También hay que irnos capacitando para meterle mano. Bueno, pues vamos a dejar espacio por si alguien está y nos quiere hacer alguna pregunta. Este es el momento. Bueno, pues agradecemos su presencia y esperamos tengan a bien inscribirse en nuestra escuela de teología o en alguna otra carrera de esta universidad. Les serán bienvenidos y les irá muy bien. Que tengan buen día.